Hola a todos, quiero compartirles un artículo que estaba leyendo por internet que está titulado La inmoral pretensión y tiene que ver con la pretensión supuestamente de normalizar al bobo de Cúcuta. Este escrito fue hecho por Héctor Chamis y es bastante interesante, por eso quiero compartírselo. Voy a leer la misiva de la siguiente manera. Dice y comienza de la siguiente manera. Leo aquí la columna de Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, articulista de Infobae. En esta oportunidad, Chamis escribe sobre cómo se ha pretendido normalizar las decisiones del régimen madurista. El paralelo fue trazado por Diego Arria en Ginebra, así como se intentaba apaciguar a Milosevic hasta que la intervención de la OTAN en 1995 terminó con el horror. Continúa esta inmortal pretensión de normalizar a Maduro, cuya política de Estado es el exterminio, entre otros crímenes de lesa humanidad detallados en las denuncias radicadas ante la Corte Penal Internacional. La analogía de Arria es acertada, debido a que en la Unión Europea están conversando sobre cómo relanzar el proceso de diálogo en Venezuela y poder convocar así de una vez por todas elecciones libres y transparentes sin Maduro en el poder. La canciller de España ofreció que Madrid fuera sede de un propio encuentro. Bruselas informa que el tema se discutirá a petición de Josep Borrell, el alto representante de la política exterior en la Unión Europea, dado el interés de varios estados por reactivar el famoso grupo de contacto. El llamado grupo de contacto, recordemos que fue creado en febrero del 2019, una idea de la anterior jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Dicho grupo planteó básicamente un solo objetivo, irrealizable si la intención genuina era la democratización de Venezuela y era el llamar a elecciones en 90 días y organizadas en aquel entonces por Nicolás Maduro, justamente con las instituciones electorales existentes para la fecha. La reunión inicial de entonces se llevó a cabo en Montevideo bajo el auspicio del gobierno de Tabaré Vázquez, próximo a concluir el 1 de marzo, cuya política exterior estaba alineada con Nicolás Maduro por opacas razones. Ante el incumplimiento, Mogherini tuvo que darle a Maduro otro plazo perentorio de 90 días, pero como Maduro siguió allí después de 90 días, de varios 90 días de hecho, archivaron la hipocresía hasta un nuevo aviso, o sea, hasta hoy que la volvieron a reciclar. Dicha iniciativa no cuenta con la participación de la OEA, la organización regional más importante. Imagínese ello en reverso, una crisis política en una nación europea en la que una gestión diplomática de la OEA no incluya la participación formal de la Unión Europea. Es un absurdo que revela el principal objetivo, disputarle el terreno a los Estados Unidos en su zona de influencia, pues en ello reside una buena parte de la llamada identidad europea. El grupo de contacto jamás admitió la recomendación de experto electoral alguno en relación a la necesidad de una transformación de raíz del sistema electoral para llevar a cabo una elección libre. Ello además de la partida de Maduro, y que dicha tarea requiere bastante más de 90 días. El término diálogo siempre ha sido un eufemismo para alargarle el horizonte temporal al régimen. Al mismo tiempo se reunió el grupo de Lima en Ottawa, con idéntico script de diálogo, más el agregado de la desesperación canadiense en su política exterior. Cuba, es decir, Canadá pontifica sobre democracia y derechos humanos en el hemisferio, mientras se alía con la dictadura más antigua del hemisferio, algo así como un triple salto mortal, lógico, ético y diplomático, del cual esperan caer de pie gracias a los votos de los que los cubanos les traerán para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O eso creen ellos, fantaseando con la idea de que el castrismo cumplirá con su palabra. Así fue como impulsaron al coordinador de Lima, al peruano Hugo de Sela, a admitir la inutilidad del mismo grupo de Lima. Entonces llegamos a la conclusión de que emitir declaraciones, como las que hemos estado emitiendo, no conducen realmente a una solución. Así que decidimos cambiar de método. O sea, ahora van a reconocer a Maduro luego de haber rechazado su elección del 2018 por fraudulenta en declaración de junio del 2018 precisamente.
acrobacias discursivas, múltiples y en varias direcciones, observarán, no es ese un número que se vea bien en la arena circense, pues los canadienses también le hicieron decir a De Cela que ahora el Grupo de Lima iniciará un diálogo con Cuba en la búsqueda de una solución que deberá estar basada en elecciones libres y que deben ser pacíficas. Además de Canadá y Perú, las negociaciones con Cuba incluirán a Argentina, cuya política exterior a la deriva busca algún reconocimiento de quien sea. De Cela habló en nombre de todo el grupo, abrogándose en una representación que muchos países no le otorgaron. De hecho, la Cancillería de Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, todos ellos integrantes del Grupo de Lima, no están demasiado entusiasmados con el repentino acercamiento hacia Cuba que está impulsando Canadá y instrumentado a través de Cela. No era lo previsto, dicen ellos. Tampoco quedó claro si la solución pacífica que está auspiciando el Partido Comunista Cubano con la bendición canadiense va a incluir o no la partida de los 20 o 30 mil oficiales militares que todavía siguen protegiendo a Nicolás Maduro y que también torturan en el DGCIN, que controlan todo el aparataje de inteligencia en Venezuela, que controlan los aeropuertos, controlan el manejo de las cédulas de identidad y el patrón electoral. También se dijo, si Cuba levantará sanciones a la economía y al pueblo de Venezuela, es decir, los miles de barriles de petróleo que todavía siguen recibiendo cada día como obsequio del gobierno venezolano. Pues al final es fácil entender todo esto. Se trata de una campaña electoral. Ergo, la pregunta central es ¿quién es el candidato preferido de Maduro, Cabello, Castro y sus amigos? Cualquiera menos Almagro, quien le devolvió contenido y sentido estratégico y principios rectores a una OEA que se hallaba en la irrelevancia cuando él llegó en el 2015 y que estaba teledirigida desde Caracas. No accidentalmente sus oponentes repiten dos palabras, ad nauseam. Diálogo y consenso proceden como si la historia comenzara desde cero cada vez que se le ocurre. Olvidan que la primera instancia de diálogo con el régimen de Maduro ocurrió en abril del 2014 y que Almagro incluso estuvo allí. Los conoce muy bien. Sabe mejor que nadie que cuando Maduro habla de diálogo, Maduro continúa en el poder. El consenso, por otra parte, no es consenso a la carta, sino más bien es como un menú fijo. La OEA tiene un mandato institucional, una verdadera Constitución de las Américas. Son los documentos fundantes que consagran el sistema interamericano de derechos humanos. La Carta Democrática, por ejemplo, dice en su artículo 1 que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y su gobierno la obligación de promoverla y defenderla. Quienes quieren consenso allí lo tienen, está escrito, o lo buscan con dictaduras criminales. Todo esto me recuerda a la banalidad del mal, expresión inmortalizada por Hannah Arendt. Es el subtítulo de Eichmann en Jerusalén, libro que recopila su cobertura del juicio del The New Yorker. La banalidad reside en que Eichmann es un ser común como cualquier otro. Su maldad no es innata ni patológica, solo la mera consecuencia de obedecer sin interrogar la moralidad de las órdenes recibidas. Eichmann causa el mal a millones por ser eficiente, un simple burócrata, como tantos que cumplen sus obligaciones sin cuestionar. Algo parecido ocurre con la normalización de Maduro por buena parte de la llamada comunidad internacional en Europa, Canadá y Grupo de Lima. Toman decisiones como quienes obedecen órdenes sin cuestionarse nada. La inmoralidad fundamental es que todos ellos reconstruyen a Maduro como un actor legítimo. Lo dignifican, le dan entidad, a quien no es más que una pieza de un rompecabezas del conglomerado criminal que aún lo sostiene, y así se transforman ellos en cómplices. Pues la continuidad de Maduro depende de las rentas monopólicas a extraer. Su partida aumentaría la incertidumbre de los negocios y ergo el riesgo empresarial criminal. Allí están los narcos, los contrabandistas de gasolina, los traficantes de armas, los pranes, organizaciones delictivas que operan desde las prisiones, la minería ilegal, los colectivos, el ELN. Por supuesto también está la dictadura cubana, para quien la estabilidad del régimen actúa además como cordón de protección.
Por todo esto, la partida de Almagro de la OEA será indispensable para las utilidades del conglomerado criminal, por lo cual Almagro debe continuar, entre otras tantas razones, porque es de los pocos con la capacidad de interrogarse a sí mismo acerca de la moralidad de las posiciones políticas que adopta y las decisiones políticas que toma. Por ello, sabe bien, como ocurrió en Bosnia, la Venezuela de Maduro es un genocidio en cámara lenta. Estas fueron las palabras de Héctor Chávez, que trata de explicar supuestamente la idea de que hoy, 29 de febrero, estaría pensándose todavía en crear una nueva mesa de diálogo y serían las intenciones de España la de promoverla. Y este es el trasfondo. Analicemos lo que dijo, sopesemos las palabras y emitamos comentarios. Hasta aquí la información, les hablo como siempre su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like y como siempre, mil bendiciones.